una figura literaria lo que voy a decir, no literal, pero sí una agonía esta campaña presidencial. ¿Qué quiere que les diga? De verdad que se nos hizo eterno, no sé si a ustedes les pasó, pero a uno que le toca vivirla bien de cerca, porque participa en los debates, porque entrevista a los candidatos, porque tiene que estar preparando y leyendo permanentemente, revisar los programas de gobierno. No tengo recuerdo de que una campaña presidencial haya sido tan extensa, y probablemente lo fue. Si uno hace un poco de memoria, desde mediados del año pasado, que ya estábamos discutiendo respecto de si Evelyn Matei tenía que o no repostularse a la Municipalidad de Providencia, y ahí se desató todo. A fin de año estábamos discutiendo que la posibilidad de que la derecha pasara con 2 candidatos a segunda vuelta era probable. En marzo, si Bachelet iba a ser candidata presidencial del sector, o si Carolina Toá iba a renunciar al Ministerio del Interior para asumir una postulación, si el Partido Comunista iba a levantar alguna carta como eventualmente la de Daniel Jadwe o Janet Jara. ¿Quién podría representar al Frente Amplio? No, si esto ha sido de verdad muy, muy largo. Y probablemente, por lo mismo, es que estos últimos metros que nos quedan antes de llegar al día domingo son tan relevantes, porque en una campaña que ha tenido de todo, porque ha tenido de todo, cosas que no habíamos visto con anterioridad, acusaciones que rayaron, digamos, en incluso potenciales delitos, como por ejemplo publicar noticias falsas o ser cómplices de un violador, como era el caso de la acusación en contra de el ex subsecretario Manuel Monsalve, quien está, recordemos, en estos momentos enfrentando una investigación frente a esa misma acusación. Bueno, ha tenido de todo. Y curiosamente ha confrontado no tan distintos modelos de país que pretenden unos y otros. Uno podría decir, pero ¿cómo, Juan Manuel? Si evidentemente lo que pueda pretender el Partido Republicano, José Antonio Kast, dista mucho de lo que pueda pretender el Partido Comunista. Sí, pero si uno mira los programas de gobierno, más o menos Estado, que es una discusión que en general suele ocurrir en las candidaturas presidenciales, no han transitado por objetivos refundacionales, sino que incluso, y es bien curioso, casi todos han coincidido en que hay que ordenar las finanzas públicas, en que hay que combatir la delincuencia, en que hay que ordenar la migración y en que hay que mejorar el crecimiento y dar mayores y mejores condiciones para el empleo. De ahí hacia abajo podemos discutir respecto de cuánta plata se quiere gastar desde el Estado, si hay que acortar en 6.000 millones, 18.000 millones, 2.000 millones, dependía, cada candidato proponía lo suyo. ¿Qué hacer para poder mejorar las condiciones de crecimiento económico? Si con una mayor combinación Estado-privados o un rol más preponderante de estos últimos. Si a los migrantes hay que llegar y expulsarlos o hay que ordenarlos, volver a tener un registro de quienes están en Chile y quienes se encuentren sin sus papeles al día deban salir. Pero la verdad es que no son modelos muy distintos de país. Pero sin embargo hemos visto una campaña que pareciera mostrarnos situaciones tan polarizadas que parecieran 2 modelos completamente diferentes del Chile. Y eso no es lo que realmente hemos tenido en esta campaña. De verdad que si uno aterriza las cosas, o sea, haga el ejercicio, vaya a, no sé, cualquiera de las inteligencias artificiales, si es que las maneja, Perplexity, da lo mismo, pero cualquiera. Y suba los programas de gobierno de los candidatos, de los 2 o de todos. Y dígale cuánto porcentaje de coincidencia hay y cuánto porcentaje de diferencia y se va a sorprender. No he hecho el ejercicio, pero uno que los ha revisado harto se da cuenta de que en estricto rigor las diferencias están más bien en el margen y no en el centro, a diferencia de la elección presidencial anterior, donde Gabriel Boric apostaba a una refundación de buena parte de Chile a partir del trabajo de la Convención Constitucional, que ya sabemos en qué terminó, digamos, ese proyecto. Hoy día vamos a tener debate presidencial y vamos a ver reflejado diferencias de tono, diferencias de forma, en algún caso probablemente diferencias de fondo, pero muy probablemente va a ser la forma lo que va a marcar el debate que parte a las 10 de la noche, perdón, a las 9 de la noche, debería durar unas 2 horas 40, se efectúa en TVN, donde van a participar los periodistas Carolina Orrejola, Julia Vial, Iván Valenzuela, Constanza Santamaría, Macara Pizarro, y va a tener una fórmula distinta, porque vamos a tener a los candidatos sentados prácticamente frente a frente. Ellos van a estar cada uno en su propio mesón, pero en una ubicación que les va a permitir mirarse visualmente de una manera mucho más adecuada de lo que hemos visto en los otros debates. Bueno, antes eran tantos los candidatos que tenían que estar de frente a las cámaras, no era muy difícil ponerlo frente a frente, televisivamente hablando. Hoy día esa posibilidad existe. Algo de eso hubo en el debate de Anatel, aunque quedaron, digamos, de forma un poco oblicua. Pero ahora los vamos a tener bastante más de frente a frente en un debate que va a tener 9 bloques temáticos: seguridad ciudadana y crimen organizado, economía y costo de la vida, convivencia social y cohesión e identidad, gobernabilidad y política,
políticas sociales, pensiones y empleo, políticas sociales, salud, vivienda y educación, relaciones internacionales, inmigración y control fronterizo, corrupción, probidad y uso de los recursos públicos. Y cada bloque va a ser liderado por un periodista distinto. Los candidatos van a tener 4 minutos por tema para debatir entre ellos y los moderadores, y va a haber 2 bloques de preguntas cruzadas donde cada candidato va a poder interpelar a su contendor en un máximo de 1 minuto y van a tener 3 minutos para un intercambio directo. Y después va a haber 1 minuto de cierre para cada uno de los candidatos. Eso es lo que vamos a tener hoy día en el último debate presidencial. Es el momento de mayor exposición de los candidatos, pero donde, salvo un tropiezo, pero de esos tropiezos así, pero que casi no ocurren, pero en política han pasado, pero que casi no ocurren, nada va a cambiar hoy día. La gente que ya tiene resuelto su voto, incluyendo el nulo, blanco o derechamente no ir a votar, difícilmente se vaya a conquistar a última hora, salvo que apareciera alguna sorpresa de último minuto, alguno de los candidatos con un conejo en el sombrero, así como los magos, o bien un tropiezo tan brutal que se convierta en el tema de conversación de aquí al día domingo y que eventualmente haga que un candidato baje, porque las posibilidades de que un candidato sorprenda tanto que se despegue, eso casi no ocurre nunca en la recta final de una campaña, pero sí que un candidato equivoque el camino de una manera tan brutal que eventualmente lo haga perder respaldo. Sí, esa posibilidad existe, aunque también es bastante mínima, pero mucho menos probable es que un candidato sorprenda con algún anuncio que de verdad haga, digamos, el descubrimiento de América. Por lo mismo, hoy día, más bien lo que vamos a ver es reafirmar posiciones, estrategia de campaña, una Janet Jara que sabemos tiene pintura de guerra, tratando de sacar al pizarrón en todo lo que pueda, incomodar todo lo posible a su contrincante para ahuyentar al votante que no votó ni por ella ni por José Antonio Kast en primera vuelta y que todavía está medio indeciso, como para decirle, mire, no vote por él. Eso es básicamente la estrategia que hemos visto de Janet Jara, y un candidato, José Antonio Kast, que ha sido tan cuidado en evitar cometer algún error. Los debates no son su fuerte, eso lo sabemos porque ha participado en varios a lo largo de sus candidaturas presidenciales, que la verdad empieza a hacer ruido por lo mismo, que se cuida demasiado y empieza a relativizar varias de sus respuestas. Hay que decir que, por lo menos lo que plantean los analistas, dada su audiencia, estas instancias más bien lo que ayudan es a fidelizar al votante y de alguna manera como agregarle la sazón final al clima de campaña. El debate de primera vuelta, Anatel, tuvo un total de 6,5 millones de personas conectadas, con un promedio de 2,5 millones de espectadores durante sus más de 3 horas de transmisión. 4,7 millones mayores de 18 años escucharon el Foro Archi de segunda vuelta, de acuerdo con Ipsos también. Ahora hay que mirar cómo los candidatos llegan a esta etapa, con el debate muy marcado en torno a la migración y la seguridad. Los 2 candidatos haciendo campaña en el norte. Recordemos que en el norte Franco Parisi fue el gran triunfador. Ninguno de ellos 2 logró obtener el primer lugar en las regiones del norte del país. De hecho, en el norte grande, Franco Parisi obtuvo el primer lugar en 4 regiones del norte de nuestro país. Y por lo mismo lo que vamos a ver seguramente es tratar de conquistar al electorado del norte, que es uno de los pozos en disputa, porque si es que no me equivoco, creo que a esta altura hay muy poco de dónde sacar. El caso de los votantes de Evelyn Matei, hay un porcentaje relevante que vota por Kast, otro puede que esté un poquito indeciso, pero no es ahí donde están concentrados, digamos, los esfuerzos ni la estrategia de las candidaturas presidenciales. ¿Qué podríamos encontrarnos hoy día? Tiendo a pensar, a pesar que el formato es un tanto distinto al de los debates anteriores, aquí todos los medios han tratado de ser creativos, pero hay que decir que los formatos tienen que ser aprobados por los comandos y muchas veces hay que hacerle ajustes porque un comando u otro no está de acuerdo con alguna determinación. Con lo que nos vamos a encontrar hoy día va a ser con un poquitito más de lo mismo. Y probablemente un poquito más de lo mismo desagradable. Porque seguramente a usted le pasó en el debate Archi, lo escuchó o lo vio, el del miércoles de la semana pasada, que la verdad parecía un diálogo de sordo. Y donde no hay intercambio de ideas, sino que más bien una mera confrontación de forma que se empieza a volver un poco desagradable. Por eso digo que esta campaña se nos ha hecho larga y por eso es que muchos estamos esperando que llegue por fin el día domingo, ir, votar y esperar el resultado. Lo bueno, a diferencia de otros países como Honduras, del que ya vamos a hablar en un ratito más, es que a las 9 de la noche usted se va a ir a acostar. Se va a ir a acostar más tarde si quiere, pero se va a ir a acostar sabiendo ya quién ganó la elección presidencial y por lo tanto uno ya puede empezar a proyectar a partir del lunes siguiente, el 15, es decir, en una semana más, cómo debería ser el próximo gobierno y qué cosas nos deberían esperar en los siguientes meses.